tenemos además entonces el corazón. Aquí les presento un corazón un poquito más anatómico que este. Esto es esquemático. Aquí se está el corazón, la arteria pulmonar, la arteria aorta, la vena cava superior e inferior. Y aquí estaríamos hablando de ese corazón que ya llegará el momento en que su anatomía va a ser dada por mí, pero un poquito más, ¿qué decirle? Más específica, con más detalle, hablando de cada cavidad y todo, quizás a través de un proyector. No va a ser a través de dibujo, quiero elementos importantes que se vean bien. El esquemático aquí, el corazón tiene 4 cavidades, la aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Fíjense que las paredes siempre, aunque lo hagas esquemático, hay que hacer las paredes del ventrículo izquierdo un poquito más gruesas, porque es la parte de presión. Y esta es la parte volumétrica, que recibe el volumen de la parte periférica, a través de la válvula tricuspidia y aquí a través de la válvula bicuspidia o mitral. Muy bien. Y aquí estarían las válvulas sigmoidea, que va a la aorta y va a la pulmonar. Por ahora, les pinto eso. ¿Por qué? Porque la fiebre reumática hay una parte importante con la afectación de la válvula, sobre todo mitral, bueno, las dos válvulas, pero la mitral, donde los antígenos, una reacción antígeno-anticuerpo que se produce, va a afectar el endocardio. Muy importante. Este endocardio, que está en la parte más interna, y la válvula, porque el corazón tiene 3 capas. El pericardio, o sea, lo que es el epicardio, que forma parte de la parte más profunda del pericardio, epicardio, miocardio y endocardio. Esa parte endocárdica es la que recibe ese estímulo antígeno-anticuerpo y va a afectar, le gusta, por eso es que muerde el corazón, las válvulas mitrales. Y de ahí vienen los soplos, vienen las insuficiencias cardíacas futuras, etc. Muy bien, esto es a grandes rasgos. Muy bien, vámonos entonces a la parte de lo que es someramente el EKG. Ya vimos aquí un poquito los ganglios basales. Vamos a quitar aquí, vamos a ir quitando un poquito. ¿Ven? Lo que es, por grandes rasgos, lo que es el electrocardiograma. El EKG, electrocardiograma. Básicamente, el EKG tiene este trazado. ¿Ves? A grandes rasgos, le quiero decir, para saber que esta es la onda P, esta es la onda Q, esta es la onda R, S y la T. Quiere decir que de esta onda P a aquí, o a la Q, o sea, al PR, hay un PR, un intervalo, un segmento PR. Intervalo ocupa todas las ondas. Y lo que es el segmento PR es el que se alarga, en el caso, como signo menor en la fiebre reumática. Por eso, simplemente les digo que el electrocardiograma se mide a lo que es potenciales electrodos que se le colocan al corazón. Lo explicaremos en su clase para eso. No quiero hoy robar tiempo un poquito en eso. Que tiene su onda P, sobre todo, rápida a grandes rasgos. Aquí existe un nodo sinusal, aquí existe un aurículo ventricular y prácticamente el recorrido que se produce de la onda eléctrica hasta ese aurículo ventricular es captado y en este trazado, en la parte PR. Y más adelante, aquí hay una serie de fibras de Purkinje que van de ese a la masa muscular, que sería lo que es el QRS, y que sería como la onda de despolarización, y la repolarización corresponde a la onda T. Muy bien, simplemente de este electro de hoy nos interesa el segmento PR, que es el que se alarga porque hay bloqueo, porque hay carditis, porque hay pericarditis en el corazón por la fiebre reumática. Muy bien. Entonces, vamos a ver también qué cosa es el fonocardiograma. Fonocardiograma es el ciclo cardíaco, es sístole y diástole. Bueno,
el cierre de las válvulas auriculoventriculares corresponde al primer ruido. Vamos a ponerle S1, y el cierre de prácticamente las válvulas auriculoventriculares, estas sería el S2. Lo que quiere decir que vibraciones por lesiones que se producen en la válvula pueden producir o soplos, son soplos que producen un ruido. La vibración del soplo produce un ruido. Es ese ruido áspero que se escucha durante el paso de sangre de la aurícula al ventrículo por estenosis, por esa inflamación, por esa reacción antígeno-anticuerpo que se produce en esa válvula, en ese endocardio. Produce ese ruido y lo oímos como un soplo. Hay distintos grados de soplo, no voy a meterme en eso hoy. Simplemente se producen soplos en la fiebre reumática. Lógicamente, el primer ruido es el S1, el segundo ruido se produce aquí, S2, S1, S2. Sound, ese es S, no de soplo, sino de sound, de sonido. O ruido 1, R1, R2. ¿Está bien? Entonces, lógicamente, se produce, si la sangre no puede pasar adecuadamente a través de esa válvula, produce una vibración y eso es captado como un soplo. Lógicamente, ¿en qué foco? En el foco mitral. Hay un foco mitral, un foco tricuspidio, un foco aórtico y un foco pulmonar. No es hoy el momento, no voy a meterme en eso hoy, de verdad. Muy bien. Otro de los aspectos, el concepto de soplo, que ya lo estamos hablando. La sangre pasa normalmente entre esas válvulas que se abre adecuadamente de acuerdo al volumen que pasa y a la velocidad que pasa, pero cuando hay una estenosis o una insuficiencia que no cierra bien, se producen entonces los soplos de estenosis o de insuficiencia. Los dejo ahí con esa cosquillita para que lo vayan buscando, porque pronto cuando dé la parte de la parte de anatómica y o cardiología, vamos a profundizar bien en estos soplos cardíacos. Ok.